Muchas gracias a todos y a todas por vuestra complicidad y por entender que el tiempo es oro, pero es mucho más importante la educación. Vamos a atender a la segunda parte del segundo módulo de esta Conferencia Mundial de Educación. Cómo educar para transformar y humanizar. Tenemos otro panel con expertos, con voces cualificadas, con gente de mucho prestigio y la dirección de otra voz también de mucho prestigio. Va a coordinar, va a moderar, a presentar este panel de expertos el catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, don José Manuel Touriñán López. Usted conduce, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo lo primero que quiero decirles es que merecen ustedes un aplauso, aunque no sean de Galicia, por estar hoy aquí. No sé si se dan cuenta que hoy es viernes de carnaval. En el imaginario colectivo de Galicia, el carnaval es la fiesta más grande que hay. Hoy hay niños en la calle. Mis nietos hoy por la mañana han salido ya hacia el colegio vestidos con traje de carnaval. Y verán ustedes mucha alegría por las calles con el carnaval. Así que, si ya estamos a última hora del día de trabajo y aún encima en una tarde de carnaval en Galicia, pues merecen ustedes el aplauso de estar aquí con nosotros. Gracias. Y como tienen obligatoriamente que estar presentes en el tema de los premios que les entregarán, nosotros vamos a tratar de ser muy breves, pero también muy centrados en lo que nos interesa que entiendan. Llevan 3 jornadas de trabajo, cada una de ellas una cosa distinta. La primera, procesos formales de educación. La segunda, procesos no formales e informales. Lo cierto es que desde el punto de vista técnico, formales y no formales van unidos. Informales es televisión, es otro tipo de actuación que no responde a estímulos directamente educativos, pero que hace una potencia educadora muy grande. Así que, tercera jornada, humanizar, transformar y desarrollar. Y en esta tercera jornada tienen ustedes unas exposiciones de proyectos y tienen ahora una actuación de expertos que les van a comentar ideas distintas que intentan converger todas en el tema de objetivos del desarrollo sostenible. Que, por cierto, decimos objetivos del desarrollo sostenible, pero en inglés se dice goals, quiere decir metas. Meta y objetivo no es lo mismo. Y se dice target, que es el objetivo que un caza-reactor apunta cuando quiere dispararle a otro caza. El target es un objetivo marcado con milimétrica precisión de acierto. Objetivos del desarrollo sostenible es una palabra que quiere focalizarnos, pero que no responde al concepto ni de meta si decimos objetivos, ni de target si decimos objetivos. En inglés, metas y focalizaciones o enfoques a cosas concretitas que queremos hacer. Y dicho esto, yo quisiera decirles algo más en este momento, que es importante. La sesión de mañana es cuidar el planeta. Sepan ustedes que en estos momentos ya hay países que han agotado la cantidad de recursos que les toca consumir este año. Esto está dicho en lo que se conoce como el Día Fundamental de la Deuda con la Tierra. Existe ese día. A ver cuándo creamos el Día de la Deuda con la Educación. Porque hay mucha deuda con la educación. Y lo vamos a ver a lo largo de lo que vamos a ver hoy. Quédense con la idea de que ¿cómo es posible que hoy parece que no podemos hablar de educación si no es pensando en objetivos del desarrollo sostenible? Y es que no educábamos antes. Y si agotamos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿ya no vamos a tener educación? ¿Qué es lo que hay aquí? En el ámbito de la intervención pedagógica hay algo que es fundamental. Es la relación entre medios y fines. Y la teoría de la acción dice que medios y fines están unidos y que los medios cumplen 2 condiciones fundamentales. Reversibilidad, que es una muy importante, y versatilidad. Versatilidad. Tenemos un medio, tenemos otro medio,
fines muy diversos, medios concretos, medios finitos, soluciones infinitas. Esto es muy importante con los medios. Y la segunda, reversibilidad. Algo es medio ahora, para un fin, pero una vez que logramos ese fin se convierte en medio para otros fines. Por tanto, lo que hacemos siempre en pedagogía es valorar los medios porque nos permiten alcanzar los fines que se justifican con el concepto y el significado de educar. Tenemos que valorar los medios para alcanzar los fines, pero una vez alcanzados los fines, se convierten en medios. Todos estudiamos una carrera, es nuestra meta, y una vez alcanzada la carrera se convierte en un medio para otras cosas. Esto pasa con todo. Y lo mismo con los objetivos del desarrollo sostenible. Hay educación más allá de los objetivos del desarrollo sostenible. E incluso el primer día tuvieron ustedes una conferencia que les hablaba de los retos de la educación. Sepan ustedes que en el ámbito anglosajón, cuando se habla hoy de educación y de retos de la educación, no se habla de objetivos del desarrollo sostenible. Escúchenme, no quiero decir que porque lo digan en inglés sea verdad, Solo quiero decir que ellos dicen eso. Y hablan de las 5 Cs. Y hablan de una cosa que se llama STEM. En inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Para ellos el futuro son esas cosas. Y en esa polémica hay otros que han dicho, ¿y por qué no las artes? Y entonces ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas y artes. Y nosotros decimos, ¿y por qué no humanidades? Y entonces ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes y humanidades. Y podemos seguir diciendo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque al final la educación no es un problema de necesidades sociohistórico-culturales. La educación es un problema de medios para conseguir que cada persona sea capaz de convertirse cada vez más en agente actor y autor de sus propios proyectos. Si no conseguimos eso, ni objetivos del desarrollo sostenible, ni cualquier otro tipo de metas que nos propongamos resuelven el problema de la educación. Mejoramos al hombre con la educación y lo mejoramos para que cada vez se haga más dueño de sí mismo. Y eso se hace desde los objetivos del desarrollo sostenible y desde la actividad que venimos haciendo cada uno en nuestras aulas. Aún así, quiero recordarles otra cosa más antes de proceder a resumir las intervenciones que van a hacer los expertos. Hay universidades hoy que dicen, yo me apunto y me acojo al programa de objetivos de desarrollo sostenible. Fenomenal. Y dicen, mi compromiso es con el desarrollo del comercio justo. Lo pueden ver ustedes si entran en páginas de universidades y de centros importantes. Bueno, ¿y después qué? La imagen que los profesionales de la educación tenemos que dar es que solo si alguien nos marca una pauta de acción se puede actuar. ¿Se imaginan ustedes a un médico diciendo, ¿y cómo voy a hacer yo para actuar clínicamente si no hay objetivos del desarrollo sostenible? Este es el problema serio. Pues nosotros, igual que los médicos, somos profesionales de la educación. Y nuestro trabajo existe antes y después de los objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos que transformar algo que está comprometido en la voluntad de toda la gente importante, algo que está legalizado en países, en algo que quede legitimado en acción técnica. ¿Cómo podemos justificar desde la pedagogía, con la intervención pedagógica y la relación educativa, los valores educativos que corresponden a la educación y que están en los objetivos del desarrollo sostenible? Para nosotros no es posible educar si no se piensa en la cultura, porque no hay manera de educar si no es desde la cultura. Si no, miren cómo iban a hacer todo lo que hicieron en las experiencias anteriores sin contar con la cultura que tenían y el momento de partida. Vertebrar el sistema escolar, el sistema educativo y el sistema cultural a través de problemas y tareas es lo que cada profesional hace día a día, haya objetivos de desarrollo sostenible o no, porque tenemos que conseguir
que las personas sean cada vez mejores personas y puedan actuar y enfrentarse a sus problemas. Pues de eso, de lo que es el intríngulis de la pedagogía y de la acción educativa, les van a hablar los expertos que tenemos hoy aquí. No piensen ustedes que se dice experto y con eso se arregla. Es que cada uno les va a aportar una cosa muy especial. Tienen ustedes, por un lado, a Marco Gordillo. Todos tienen formación universitaria, así que paso porque no vamos a tener mucho tiempo a eso. Y tienen dominio de las lenguas en las que tienen que trabajar. Y están relacionados con muchos grupos. Pero si ustedes lo piensan bien, lo importante para nosotros ahora aquí de la experiencia de Marco Gordillo es que él ha vivido como espectador directo y como participador activo en el desarrollo de los programas que han ido generando pues declaraciones en las cumbres. ¿Desde Río o desde antes? Desde Río. En todas ellas ha estado. Y dentro del capítulo español ha estado encargado de contribuir a que se puedan desarrollar e incorporar en las declaraciones finales cosas que interesaban en nuestro país. Él es mexicano, pero ya es más español que de México, aunque haya nacido allí. Así que su trabajo está en esa línea. Y en estos momentos su gran interés no es solamente ser coordinador de Manos Unidas, que ahí trabaja montones de proyectos, gestión y experiencia, pero es también una persona dedicada especialmente a conseguir algo que se atisba, pero que no siempre se le da la importancia que tiene. No todo lo que hacemos está marcado por la ley. A veces la ley permite hacer cosas, pero no nos encauza. E incluso no sanciona a quien nos prohíbe hacer eso. Y él está empeñado en trabajar de una manera muy especial en una ley de debida diligencia, que es una ley en la que se intenta que todas las empresas y cualquier organismo o institución consiga beneficiar y desarrollar lo que afecte a los derechos de las personas. Eso es lo que va a hacer Marco Gordillo. Y con toda su experiencia, Marco nos propone un título para su actuación. Inspirados en la Agenda 2030, humanizar para transformar y transformar para humanizar. ¿Qué pretende hacer con esto? Dos cosas. Recuperar las esencias de la Agenda 2030. No es fácil, pero ahí está. ¿Y qué nos aporta para comprender el mundo? Esto es lo importante. Si nuestros educandos tienen que ganar algo en la educación es que al ser mejores personas, saben enfrentarse. ¿Qué obtengo yo de la cultura que me dan? ¿Cómo mejora mi modo de actuar? ¿En qué me beneficia? ¿Qué consigo yo mejorar de mi modo de decidir con la educación que me dan? ¿En qué consigo enfrentarme a los problemas que existen por la educación que he recibido? Y por otra parte, con este trabajo, él lo que busca es focalizarse en los jóvenes, de tal manera que los jóvenes piensen y entiendan que la actitud solidaria de compromiso es un modo de avanzar en los objetivos del desarrollo. Creo que he resumido, de alguna manera, la entrada que va a hacer él para este tema. Por su parte, Silvana ha estado planificando el tema del desarrollo durante tiempo. Durante 8 años ha coordinado el Plan de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Santiago de Compostela. Y hoy representa a nuestra universidad y a grupos de investigación en todos los organismos que hay a nivel nacional de cooperación al desarrollo. Desarrollo sostenible es problema importante, pero también la globalización relacionada con el desarrollo lo es. Silvana dirige proyectos de investigación y también gestiona programas de trabajo. ¿De qué nos quiere hablar Silvana? Nos dice la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global a propósito de la Agenda 2030. Eso quiere decir que la Agenda 2030 nos dice algo de estas cosas, pero no todo está ahí. Hay muchas más cosas que tienen que ver con el desarrollo y la ciudadanía global, no solo la agenda. Y por otra parte, ella lo que busca es hacer unas reflexiones en un doble sentido. Por un lado, ¿cuál es el panorama internacional de esta idea? Y segundo, que para mí es especialmente significativa, y es que
retos y oportunidades desde la pedagogía para hacer frente a ese problema. Y con esos dos planteamientos, ella lo que busca es que de algún modo entendamos que los compromisos cívicos que se convierten en metas educativas tienen que tener legitimación pedagógica. En una sociedad nos pueden decir, aquí todos los domingos vamos a hacer aprendizaje de servicio. Lo hace una sociedad. Pero eso hay que hacerlo desde la escuela. La escuela lo hace si se construye ese medio como un medio educativo. Pero simplemente echar a la gente a que haga aprendizaje de servicio en la calle no es un problema técnico bien elaborado desde la pedagogía. Por tanto, cuando hablamos de estos temas, tenemos que pensar que la función de los educadores no es la misma que la del médico o la del arquitecto o la del ingeniero. Por su parte, Pilar, que está a mi derecha, Pilar Ponce, es presidenta del Consejo Escolar en la Comunidad Autónoma de Madrid. Está aquí como presidenta del Consejo porque no se puede separar de ese tema, pero está aquí por su formación y por su actuación como experta. Está en contacto con ONGs, trabaja con ellas, pero quizá es la que ha tenido más oportunidades para utilizar su propia experiencia personal desde la administración en la aplicación a ONGs. Ha estado en el Parlamento, ha asesorado al Ministerio de Justicia, ha estado con el Grupo Popular en el Congreso, ha estado dentro de la Comunidad de Madrid en cargos de la Administración Autonómica. Es encargada del ámbito de coordinación de la inspección en Madrid. O sea que está al tanto de todos los problemas que hay. Y desde luego es amante de África por encima de todo. Y digamos algo así como que para ella tiene un gran sentido inspirador el carisma salesiano y su amor por África. Son cosas que ella tiene siempre en mente cuando trabaja. África es su ojito derecho y sus experiencias con sus actividades allí son grandes. Quizá yo me quedaría aquí con dos cosas ahora solamente. Jóvenes y desarrollo y Bosco Social. Son las dos grandes ONGs en las que ella está desarrollando actividad. Muy bien, pues cada una de estas personas nos va a hablar dentro de ese enfoque. ¿Cuál es el enfoque particular de Pilar desde su formación? Pilar nos propone educación para el desarrollo sostenible, imprescindible para el desarrollo sostenible la educación y necesaria para una sociedad responsable. La educación puede hacer cosas, pero si la sociedad no hace algo, el trabajo que podamos hacer nosotros en la educación no llega, porque la educación es una responsabilidad compartida. Por tanto, quédense con esa denominación también. Educación imprescindible para el desarrollo sostenible y necesaria para una sociedad responsable. Pilar se encargará de hacer ver que educación no es solo una cuestión del objetivo 4, es que la educación es la base desde la que se pueden construir todos los objetivos. Y ese es el trabajo que nos quiere presentar. En cualquier caso, todo eso lo hace con la idea de trasladar el significado de los objetivos del desarrollo sostenible para concienciarnos de la fragilidad del planeta, de la fragilidad de las cosas que nos rodean, de cómo todo puede cambiar. Y como al final es la persona la que tiene que estar preparada, sin dejar de darse cuenta de que es inacabada, incompleta y limitada. Cada uno de los expertos que tenemos aquí dispone de 20 minutos para hacer su exposición y la primera exposición la hace Marco. Muchas gracias. Marco, tiene la palabra. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación. Muchas gracias a la organización por la invitación de estar aquí. La verdad es que yo no soy ni doctor ni experto y eso impone un poco, ¿eh? Yo soy un transeúnte, ¿no? Que dentro de mis caminados, en los últimos 10 años pues he tenido la fortuna de pasar por la Agenda 2030, por la educación como una herramienta fundamental de transformación, en mi caso en Manos Unidas, en fin, y un poco desde ahí
bueno, y últimamente además con los jóvenes desde 2015, ¿no? Desde ahí voy a intentar transmitiros algunas ideas. Me permitís que me ponga de pie, que siempre me siento un poco más cómodo. Y bueno, yo diría que hablar hoy en España de la Agenda 2030 no es fácil, porque la Agenda 2030 no vive sus mejores momentos, ¿no? Digamos que, por un lado, está contaminada en el debate político. Suele pasar, cuando un tema empieza a tomar una cierta relevancia a nivel político, es fácil que se contamine y se cargue de ideología por un lado y por el otro, ¿no? Y eso nos ha pasado ya con la agenda, entonces no es fácil hablar de ella en muchos contextos, ¿no? Por otro lado, desde 2015 que se aprobó, han pasado muchas cosas en el mundo que hacen que hoy nuestra situación global sea muy distinta del año 2015 cuando se aprobó la agenda, ¿no? Hemos pasado por el inicio de las apariciones de la extrema derecha con Trump o con Bolsonaro en el 2016. Hemos pasado por una pandemia global cuyas consecuencias seguimos sufriendo, sobre todo en algunos lugares. Estamos en medio de una guerra que no sabemos qué va a implicar y dónde va a terminar y cómo va a cambiar el mundo. Lo cierto es que hoy los estados, si tuvieran delante de sí en las Naciones Unidas un contrato social, como plantea la Agenda 2030, dudo mucho de que lo firmaran, ¿no? Y sin embargo, como tú decías, bueno, yo he tenido la suerte, por las cosas de la vida, a mí me ha tocado participar en el hacer desde dentro, ¿no? Mucho desde la sociedad civil, en un momento dado en colaboración con el gobierno español, en todo el proceso de negociación. Estuve en Río +20, en Río de Janeiro, estuve en la asamblea donde se aprobó la agenda, y todo eso a mí me ha llenado de pasión hacia la agenda. Y me parece que es importante y necesario recuperar sus esencias y no perderlas. Por eso es lo que os he propuesto, ¿no? Yo lo que voy a intentar en estos pocos minutos es voy a intentar venderos la agenda como una herramienta de transformación. No sé si lo conseguiré, pero eso es lo que quiero, porque creo que lo es, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos allá. Lo primero, creo que para entender la agenda, hay que entender que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la respuesta a un diagnóstico que se hace en el seno de las Naciones Unidas, en Río +20 precisamente, ¿no? En aquel momento se presentó un informe por parte de un panel de expertos que se llama Agenda Resiliente para un Planeta Resiliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este informe, que fue abordado por los jefes de Estado y de Gobierno en esa reunión, fue el que dio el pistoletazo de salida para la elaboración de los 17 ODS que se fueron configurando a lo largo de los siguientes 3 años hasta que se aprobó la agenda, ¿no? Bueno, ese informe, grosso modo, venía a decir las 4 cosas que tenéis en la pantalla, ¿no? Planteaba un mundo paradójico, donde hace un análisis de los últimos 20 años, en aquel momento, estamos en 2012, analiza de 1990 a 2010, y lo primero que plantea es que vivimos en un mundo con un sistema económico absolutamente eficaz, capaz casi de duplicar la riqueza del PIB mundial en un periodo tan corto de tiempo como 20 años, ¿no? Eso, dice el informe, entre otras cosas ha permitido disminuir la cantidad de gente que vive en pobreza absoluta. En aquel momento, pobreza absoluta se mide por $1,25 por día persona, ¿no? Imaginaros, entre 1990 y 2010 pasamos del 43% de la población mundial en situación de pobreza absoluta a solamente el 20%, ¿no? El informe también dice, ojo, eso es verdad, pero ha aumentado la pobreza relativa, es decir, las personas que antes vivían con $30 ahora viven con 65, y eso no significa dejar de ser pobre. A eso se llama pobreza relativa, ¿no? En fin, pero luego lo más interesante es que subraya las 2 contradicciones fundamentales de nuestro gran y eficaz sistema económico. Y lo que dice es, este gran sistema económico a nivel global, capaz de producir tanta riqueza, lo hace a costa de 2 cuestiones muy fundamentales. La primera de ellas es, somos más ricos en un mundo que es cada vez más desigual. Las desigualdades en términos sociales y económicos es un fenómeno que no ha dejado de crecer, dentro de los países y que no ha dejado de crecer entre los países, ¿no?
De tal manera que la primera cuestión que plantea ese informe es la constatación de que crecer económicamente no implica necesariamente que haya más gente viviendo mejor. De hecho, lo que constata es lo contrario, o es la paradoja entre vivir en un mundo cada vez más rico con cada vez más gente en una situación de pobreza. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la cuestión ambiental. Somos capaces de generar toda esta riqueza, pero lo hacemos a costa de una depredación de los recursos naturales y a costa de todo el daño que hacemos al medio ambiente en nuestros procesos de elaboración, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Así que este es el punto de partida. Y digamos que hay una pregunta que es a la que responde la Agenda 2030, que sería: ¿cómo podemos crear un modelo de desarrollo, de prosperidad, que además de permitirnos prosperar, lo haga sin que haya cada vez más desigualdades y además de una manera sostenible en términos ambientales? A eso responde la Agenda 2030, ¿no? Cuando nos encontramos con esto, esta es la respuesta que dieron todos los países, 193 países que por unanimidad aprobaron la agenda en septiembre del 2015, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, a mí me ha pasado muchas veces, te encuentras con esto y dices, wow, 17. Primero, qué difícil aprenderlos, 17. Qué difícil comprenderlos. Y además, cuando uno se pone a leer y empieza a ver desigualdades, salud, ciudades sostenibles, ecosistemas, es como un lío, ¿no? O sea, esto parece deslavazado, parece como muchas cosas superpuestas, ¿no? Bueno, si avanzamos un poquito, aquí tenemos a los mismos 17 objetivos, pero los tenemos un poco ordenados, y lo tenemos ordenados según agendas que venían de atrás, de antes de la formación de la Agenda 2030, ¿no? Tenemos una serie de objetivos que son los típicos que forman parte de las agendas de desarrollo. Hablamos de hambre, de pobreza, de educación, de salud, de equidad, de agua, etcétera, etcétera. Eso es una agenda. Pero luego aquí tenemos otra agenda, que es la agenda ambiental, donde aparece el tema del cambio climático, el tema de los ecosistemas, el tema de los océanos, etcétera, etcétera. Aparece una agenda económica, aparece una agenda de gobernanza, ¿no? Bueno, esto quizás le da más lógica y le da más sentido. Pero esto que tenéis aquí es una provocación. Es decir, hasta el 2015, los que hemos estado trabajando en cooperación al desarrollo, no nos hemos sentado nunca en la misma mesa para hablar con los ecologistas. Es que no lo hemos hecho. Y además pensábamos que no lo necesitábamos. Simplemente los que trabajábamos en la cooperación, preocupados por superar la pobreza del mundo, nos centrábamos en la lucha contra el hambre, en la pobreza, y jamás se nos ocurría pensar que lo ambiental tuviese algo que ver, ¿no? Uno de los grandes aciertos de la Agenda 2030 es la capacidad de hacer confluir diferentes agendas en una única agenda, ¿no? Y lo que veis aquí no son 4 agendas que estén superpuestas, no es que estén simplemente yuxtapuestas sin ninguna lógica, es mucho más. Y aquí es donde yo quiero dejar y donde voy a intentar decir lo que a mí me parece más interesante de esta agenda como instrumento de transformación, ¿no? En mi opinión, yo destaco 4 características que tiene la Agenda 2030 que me parece que es donde resuma la esencia de lo que es y su capacidad transformadora. La primera de ellas dice: nivel de ambición, no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030, si la comparamos con su antecesora, que son los ODM, ¿os acordáis? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del año 2000 al 2015, que es una agenda muy centrada en los temas sociales, o exclusivamente, casi exclusivamente en los temas sociales. Si las comparamos, la Agenda 2030 es muy, muy ambiciosa. A diferencia de la agenda anterior, de los ODM, que planteaba, por ejemplo, reducir a la mitad la pobreza o reducir a la mitad el número de personas pasando hambre, esta agenda es radical. Otra cosa es que lo consiga, y digo lo que dice. Y lo que dice es, no, o sea, lo que nos vamos a proponer es de 2015 a 2030, vamos a acabar con el hambre y vamos a acabar con la pobreza. Y si hablamos de educación, queremos educación para todos y además a lo largo de toda la vida. No solamente vamos a hablar de la educación para las personas menores, más pequeñas, etcétera, etcétera, ¿no? No, vamos a ser ambiciosos, ¿no? Bueno, esa ambición en el texto,
recorre toda la agenda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquello de no dejar a nadie atrás, eso no es una frase de Pedro Sánchez, ni tampoco de Pablo, ¿no? Este es el eslogan que utilizó las Naciones Unidas a lo largo de todos estos años para construir la Agenda 2030. No dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás tiene mucha profundidad. Para mí, dice dos cosas que son relevantes. La primera de ellas, yo creo que es la manera como los gobiernos reconocen que hasta este momento no hemos sido capaces de construir un modelo de desarrollo que vaya dejando a la gente detrás. O sea, de hecho, eso es lo que está pasando, o lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, no dejar a nadie atrás es como decir, es que no podemos seguir así. No podemos seguir manteniendo este sistema de producción de riqueza, de economía, dejando a tanta gente a mitad de camino, ¿no? Eso por un lado. Si lo miro desde el otro lado, desde el anverso, lo diría al revés, o lo formularía al revés. Una sociedad con un desarrollo sostenible humano solamente es aquella que es capaz de no dejar a nadie atrás o de incorporar a todos. Y este todos, no sé por qué se me ha ido, pero bueno, este incorporar a todos tiene un fundamento, y el fundamento es la dignidad humana de las personas. Yo me atrevería a decir que parte de los pilares que están detrás del texto de la Agenda 2030 es el reconocimiento de la dignidad que tiene todo mundo. Si eso es así, entonces o vamos todos juntos o esto no tiene sentido. Y por eso creo que detrás del no dejar a nadie atrás, el sentido de comunidad, de que somos una sola comunidad con un destino común y o vamos de la mano entre todos o no vamos a llegar a ningún lado, ese es el espíritu que está detrás de la agenda, ¿no? Así que esa es la primera idea. La segunda no la veis, pero es aquello de el desarrollo tiene que ser inclusivo y sostenible. Es decir, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible. Vale, eso está muy bien, pero la agenda no solamente dice eso. La agenda lo que dice es, ojo, que no podemos generar sociedades inclusivas si no somos al mismo tiempo ambientalmente sostenibles. Y no podemos ser sostenibles si no somos inclusivos. Es decir, la relación que hay entre la inclusión social y la sostenibilidad ambiental es intrínsecamente imprescindible, ¿no? No pueden ir separadas. Esto lo planteó muy bien, gracias porque ha vuelto, aunque por otro lado estamos aquí. Desarrollo inclusivo y sostenible, ¿no? Esto lo planteó muy bien el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que se aprobó en mayo del año 2015, cuando él decía, el grito de los pobres y el grito de la creación es el mismo grito, son las dos caras de una misma moneda. Y es verdad, y esta vinculación intrínseca entre los procesos sociales y el medio ambiente creo que es uno de los grandes tesoros que nos plantea la agenda, ¿no? Os pongo dos ejemplos. Según el Banco Mundial, se calcula que el 85% de las personas más pobres del mundo viven en zonas rurales. Si esto es así, eso significa que para vivir o para sobrevivir necesitan de la salud de los ecosistemas de los que dependen. Imaginaros, la gente que vive en medio rural, hablemos de tierras, bosques, ríos, mares. Si no somos capaces de cuidar de manera sostenible de nuestra naturaleza y la mayor parte de la gente pobre de este planeta vive en esos espacios, entonces, si no trabajamos ambas cosas a la vez, no vamos a ningún lado. Lo mismo pasa si hablamos del hambre y hablamos de alimentación y hablamos de cambio climático. Todos hemos oído hablar cómo el cambio climático cada vez dificulta más los procesos de producción de alimentos, porque hay sequías cada vez más prolongadas, llueve menos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es verdad, pero también es verdad su contrario. Nuestros sistemas alimentarios actualmente, en su manera de producir, son los responsables del 30% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, o somos capaces de cambiar los sistemas alimentarios para cuidar del medio ambiente, o dicho al revés, o el medio ambiente va a seguir afectando. ¿Veis cómo hay una circularidad? Bueno, pues esta esencia donde todo está unido de manera sistémica forma parte, yo también creo, de las esencias de la agenda. En tercer lugar, la universalidad.
la Agenda 2030 no es una agenda para los países pobres, como sí lo era la agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ¿no? No, no es una agenda para los países, es una agenda donde todos tenemos deberes. Todos los países tienen deberes que cumplir, en el orden social, en el orden ambiental y en el orden económico, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a situarnos en esa lógica donde las políticas domésticas de cada país tienen que ver con conseguir o no conseguir la agenda. Digamos que antiguamente las agendas que se aprobaban en Naciones Unidas tenían que ver con los ministerios de exteriores de cada país. Ahora no. La Agenda 2030 depende de las políticas domésticas que tengamos en este país, porque depende de esas políticas el que realmente consigamos un desarrollo sostenible e inclusivo dentro de España y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por lo tanto, la universalidad se convierte de repente en una gran exigencia, ¿no? Tiene una parte muy interesante y es cuando te das cuenta que lo doméstico, llámese políticas o llámese nuestros estilos de vida y de consumo en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, tienen impactos directos y casi inmediatos a nivel global y sobre todo en la gente más pobre que vive en otros países, ¿no? Entonces, la universalidad nos permite situarnos de otra manera ante el mundo. Digamos que cambia nuestras referencias geográficas y nuestra manera de entendernos en el mundo, ¿no? Por eso, conceptos como ciudadanía global, que va a hablar Silvina de ello después, son muy relevantes, ¿no? Porque nos sitúan de otra manera. Por eso, en la Agenda 2030 nos encontramos con objetivos como, por ejemplo, el 12, que habla de cambiar nuestros patrones de consumo. Es evidente, en un mundo global donde todo está unido, realmente conseguir la sostenibilidad ambiental depende de cómo vives tú, depende de la ropa que usas, de cuánta compras, dónde la compras, qué comes, dónde comes, cómo te mueves. Hay una vinculación absoluta, ¿no?, entre lo individual, nuestros usos y costumbres, nuestros hábitos de consumir, etcétera, etcétera, y el que esto se pueda cumplir, ¿no? Y finalmente, la visión sistémica. La visión sistémica, digamos que vendría a decir simplemente que todo está intrínsecamente unido y en continua relación, ¿no? Dicho de otra manera, el sistema económico no es un sistema que vaya por libre respecto de todo lo demás, ¿no? El sistema económico es un subsistema que junto con el subsistema del medio ambiente y con el subsistema de lo social se tiene que enfrentar al reto de ver cómo se armoniza para generar un desarrollo inclusivo y sostenible, ¿no? Este es el gran desafío. Y si lo decimos de otro modo, porque esto lo dice la Agenda muchas veces en el texto, podríamos decir, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están tan vinculados entre sí de manera tan intrínseca que o cumplimos todos o no cumplimos ninguno. Esto no sirve, esto no es un menú a la carta. Aquí no vale que venga una empresa y que diga, yo me pido el 1, yo trabajo con el 13. Eso no funciona. Aquí es con una mirada sistémica, o trabajamos el conjunto desde el punto de vista político, empresarial, sociedad civil, familias, etcétera, etcétera, o si no, esto no va a ningún lado. Bueno, esta es la esencia de lo que yo quería decir y no sé cuánto me queda de tiempo. Me quedan 3. Vale, como me quedan 3, entonces no sé si esto os convence o no, que a lo mejor decís, este está un poco pirado, ¿no? Después de… Pero bueno, los 3 minutos los voy a gastar con esta diapositiva. ¿Cómo nos ha inspirado a nosotros en el trabajo todo esto que os he contado cuando nos enfrentamos a educar a jóvenes, ¿no? Yo creo que estas 4 cuestiones que hay aquí pues son las que nos están marcando en el camino que vamos haciendo y en el cual vamos aprendiendo. Quiero decir que a veces lo hacemos bien y a veces no lo hacemos bien. Educar desde una mirada sistémica. Nos parece que esto es absolutamente clave, que cuando invitamos y enseñamos a nuestros jóvenes a mirar la realidad, les enseñamos a mirarla como un todo, con un conjunto de interacciones, etcétera, todo lo que supone esta visión sistémica de relaciones, ¿no? Cuando en Manos Unidas empezamos a hacer esto, de repente nos dimos cuenta que habíamos estado anclados en una visión muy, muy cerrada de lo que era la lucha contra el hambre, ¿no? Nos habíamos centrado en la producción, en la gente más pobre, en el acceso a los alimentos. Cuando empezamos a trabajar con una mirada sistémica,
de repente se te abren horizontes, ¿no? Y te aparece el cambio climático como un problema enorme que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Y te aparece el desperdicio de los alimentos. 1/3 de los alimentos se desperdicia y te empiezas a plantear cómo relacionas todo eso, ¿no? Y empieza a aparecer el tema de los patrones de consumo, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un poco aprender y enseñar a mirar de esa manera, ¿no? Eso implica, entre otras cosas, educar para una ciudadanía global, es decir, que nuestros chicos puedan comprender, vivir y entender que cada una de las decisiones y de en las maneras como vivimos tiene un impacto, para bien o para mal, fuera de nuestra casa y de nuestra ciudad, y que si queremos construir un mundo distinto, pues tendremos que vivir de una manera determinada. Y luego me parece que es muy interesante el tema de, frente al cortoplacismo con el que vive nuestra sociedad, donde a los políticos les interesan las próximas elecciones, a las empresas la próxima rendición de cuentas dentro de 3 meses y a nosotros lo que podemos ver, comunicar o comprar con nuestro móvil, porque al final todos somos inmediatistas. El proyecto de sostenibilidad se construye a largo plazo y se construye solamente por cabezas que van mucho más allá del presente, que entienden que vivimos en un planeta de 4.500 millones de años, que tenemos a millones de personas que vienen por delante de nosotros, que tienen los mismos derechos que nosotros para vivir dignamente, y que eso supone que la manera como vivimos nuestro presente tenga que ser respetando y cuidando a las generaciones que vienen por delante. Y ya está, con esto es con lo que hemos trabajado con jóvenes. Si tuviera más tiempo os contaría algunas experiencias, pero ya está, con esto termino. Muchas gracias. Gracias. Por la exposición y por el ajuste al tiempo. Tiene la palabra Silvana Longueira. Muy bien, pues buenas tardes. Permítame antes de nada agradecer, ¿sí? Agradecer a la organización el poder estar aquí con ustedes, compartir este ratito, agradecer al profesor Touriñán también la presentación y agradecerles sobre todo a ustedes que estén aquí. Como decía antes, el profesor Touriñán tiene mucho mérito, ¿no? Ya además de que sea inicio de carnaval, es viernes, ¿sí? Es viernes y una hora complicada, así que estén aquí, que además les veo atentas y atentos, es un gran valor, así que muchas gracias. Pues vamos a tirar de algunos hilos que ha puesto encima de la mesa Marco. Realmente todo esto que nos ha contado es un lujo, escuchar esto de alguien que ha vivido de primera mano la elaboración, ¿no? El proceso participativo de la agenda y la aprobación, que fue un momento realmente emocionante para todas las personas que en aquel momento estábamos pendientes, ¿no? De ese proceso. Bien, tenemos encima de la mesa 17 objetivos, 17 metas, como decía antes el profesor Touriñán. El significado evidentemente es distinto. Si ustedes van al documento original, y nos está pasando mucho con las traducciones de Naciones Unidas, si ustedes van o de la Unión Europea, de la que después también hablaremos, si ustedes van al documento original, bueno, podemos tener ciertas discrepancias en la traducción, pero bien, nos vamos a ajustar a lo que estamos manejando ahora aquí a nivel nacional y las traducciones que tenemos al español, ¿no? Tenemos efectivamente 17 objetivos que cumplir, que tienen una fecha, si quieren, de caducidad, 2030. Esto significa que el concepto de educación para el desarrollo sostenible y de la ciudadanía global, que es el que a mí me preocupa ahora mismo en estos 20 minutos, por cierto, me voy a poner el temporizador, ¿eh? Sí, no llega a pitar, pero a mí me da así como un calambrazo, así que cuando me vean saltar ya saben que estoy llegando al límite del tiempo. ¿Significa esto que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global se agota como concepto en 2030? El título que yo he escogido para este ratito dice a propósito de la Agenda 2030. Es verdad que la Agenda 2030 es un pretexto estupendo. Como decía Marco, es una manera de planificarnos y de organizarnos en un tiempo concreto. Cuando se aprobó en 2015, entró en vigor el 1 de enero de 2016, fue una manera de plantearnos una temporalización concreta para cumplir unas metas, 17 objetivos, a 169 metas, ¿no? Cada objetivo se desglosa en metas y cada meta se desglosa en un montón de indicadores, además indicadores que se van actualizando permanentemente. Les diré también que como diagnóstico de necesidades es un diagnóstico muy bueno, ¿sí? Como planificación para la ejecución
es un poquito más flojo. Los indicadores que tenemos de referencia, yo les invito, es un trabajo arduo, bueno, porque no apetece leerse todos los indicadores, pero les invito a que echen un vistazo a los indicadores actuales que tenemos y en aquellos que tienen que ver con educación, incluso con el nivel educativo en el que ustedes estén trabajando, estén ejerciendo. Ahí es donde nos quedamos un poco más flojos. Pero bien, como panorama internacional es interesante y nos da un buen pretexto para poder trabajar. Pero ojo, porque llegará 2030 y nosotras y nosotros seguiremos preocupados por la educación para el desarrollo y para la ciudadanía global, porque es una meta que tenemos encima de la mesa como humanidad, ¿sí? Y no se agota en la Agenda 2030. Como ha hecho Marco, yo querría aclarar dos cuestiones. Y esto es meterse en un jardín complicado, lo sé. Pero es verdad que hay dos conceptos fundamentales en la agenda, que es el de desarrollo y el de sostenibilidad, que levantan grandes polémicas y grandes discusiones. Yo he utilizado, y no nos hemos puesto de acuerdo, pero es verdad que como definición, es la definición de salida de desarrollo sostenible, he recogido ahí el informe, la definición del informe Brundtland, que ya es un informe de 1987, pero nos sigue sirviendo como una referencia. No está exento tampoco de polémicas y de críticas, bueno, pues porque partía de un informe que realmente se basaba en la dimensión económica, en la que estaban insertos en ese momento, pero es el primero que pone en juego y pone en jaque también el medio ambiente frente a la parte económica de la sostenibilidad. Y por eso es un referente. Pero además ha vuelto a ser un referente por las demandas que tienen nuestros jóvenes recientemente y que tan a menudo seguramente en sus aulas salen a colación, que culpan a las generaciones anteriores de la situación que van a enfrentar y que tienen que resolver en su vida, ¿no? Como proyecto de vida. Fíjense que UNESCO hace unos años nos ponía esa infografía como de una diana con los distintos sectores que también mencionaba antes Marco, que son como concéntricos, ¿no? Decía, bueno, el que engloba todo es el ecológico, dentro de ese concepto de desarrollo sostenible, después está el social y por último el económico. Yo tengo ciertos problemas con ese esquema. Prefiero este, que es muy parecido al que ponía antes Marco, donde al final hablamos de una confluencia, pero es que la confluencia ya no se agota ahí y estamos tendiendo a este tipo de modelos. No es un problema solo ambiental, no es un problema solo ambiental, lo verde, lo ecológico, llámenle como quieran. Tenemos un problema grave también con el lenguaje y con las etiquetas. No es una cuestión solo social, no es una cuestión solo económica. Tenemos distintos sectores. En función de esa mirada que ejerzamos sobre el concepto de desarrollo sostenible, nuestro trabajo en educación es distinto, porque estaremos mirando más sectores y más áreas o simplemente tendremos una mirada reduccionista. Hagan una prueba. No nos da tiempo a hacerla aquí, ni muchísimo menos, pero con los grupos, con sus compañeras, con sus compañeros de trabajo, con los grupos con los que trabajen, antes de contarles nada sobre la agenda, pregúnteles cuáles son los retos que establecen, cuál es el reto más importante que establecerían para el ser humano, ¿no? Como humanidad, cuál es el reto que tenemos encima de la mesa. Yo he escogido este mapa, el mapa de Peters, porque es otro modelo distinto. Saben que, no sé si hay alguna geógrafo en la sala, pero hacer en plano un mapa de una esfera es muy complicado, ¿verdad? Y funcionamos con distintos modelos. Seguramente ustedes estén más acostumbrados a el Mercator, ¿verdad? Peters hace pues un tiempo nos ponía encima de la mesa, que parece que es bastante más proporcionado al modelo Mercator y donde realmente nos da otra visión del mundo. Resulta que Europa y Norteamérica ya no estamos tan centrales y resulta que no somos tan grandes en proporción, ¿no? a otras partes del globo terráqueo. Por eso lo de jugar, ¿no? A ver el mundo de otra manera con este modelo. Pero les decía, pregunten cuáles son esos retos, verán que al final los retos que preocupan a la mayoría de las personas son muy parecidos a los que se han escogido que ha escogido Naciones Unidas. Hay algunos un poco más complejos, como el de alianzas, el de trabajar juntos, que aparecen menos, pero verán que al final las preocupaciones que tenemos sobre hacia dónde vamos se parecen mucho a las que están escogidas por Naciones Unidas. Desde luego, Naciones Unidas y todo el proceso de participación
fue muchísimo más largo que el juego que ustedes puedan hacer en clase o en el proceso educativo en el que estén insertos, ¿verdad? Fueron 2 años de intensa participación, es uno de los grandes valores que tuvo la Agenda 2030, pero prueben, porque verán que al final estamos muy próximos a ese modelo. Decía antes Marco también que estos objetivos están entrerelacionados entre ellos y hablaba también de él nos puso incluso 5, ¿no? 5 agendas que alimentaron la Agenda 2030. Yo les proponía 2, la vía de los objetivos, que se denominó así, la vía de los objetivos del milenio y la de Cumbre de la Tierra. Por primera vez, la Agenda 2030, no perdamos tampoco de vista que la Agenda 2030 es una agenda política, esto es muy importante. Por primera vez, la Agenda 2030 aúna esas 2 vías, la ambiental con la social. Y por primera vez, por lo tanto, tiene la consideración en cada uno de esos objetivos que elige esa doble mirada. Efectivamente, los ODMs, espérense que teníamos por aquí. Fíjense, si comparamos los objetivos de desarrollo del milenio, de donde veníamos, a los objetivos de desarrollo sostenible, aparecen muchísimos retos nuevos y diferentes. La Agenda 2030 se organiza en lo que se denominó en inglés las 5 Ps, en inglés y en gallego. En gallego también somos capaces de hacer las 5 Ps, ¿verdad? Porque en castellano, al traducirlo, la última P, bueno, son personas, planeta, prosperidad, paz, y la última, alianzas o asociaciones. Ahí lo tienen como asociaciones. En gallego además tenemos una palabra que es parzarías, que también hemos aprovechado y la hemos puesto como traducción de las 5 Ps. Verán que aparecen ahí 3 Ps que antes no estaban del todo referenciadas, ¿no? La de prosperidad, la de paz y la de asociaciones. Por cierto, la de paz la que más quebraderos de cabeza da, ¿no? En los indicadores. Es importante también esto que comentaba antes Marco, de la integralidad y la transversalidad. En educación no podemos hablar de uno de los ODS sin tocar alguno de los otros. Pilar después aprovechará para ver de cerca, ¿no?, las implicaciones de esa integralidad y de esa universalidad a partir del ODS 4, pero los ODS están todos interrelacionados. Y además nos implican a todas las personas y a todas las instituciones. Hasta ese momento, en el 2015, cuando se aprobó, los ODMs eran una cuestión, eran un problema de los países del sur, de los países mal llamados en desarrollo o subdesarrollados, ¿no? Países empobrecidos y países enriquecidos, donde los países enriquecidos lo que hacían era aportar recursos y planificaciones para que esos países aportasen indicadores mejores a los ODM. La agenda nos pone a todos encima, nos iguala, ¿sí?, a todas las personas y a todos los países, con lo cual la responsabilidad del cumplimiento de la agenda es de todos y de todas nosotras. Perdonen, pero estoy acatarradísima. Desde hace unas horas se ha desarrollado un proceso que va rapidísimo y que sepan que ahora llevo encima una sobredosis de paracetamol. Pero esta voz que se están escuchando es debido a ese catarro, ¿sí? Pero no quería perderme estar aquí con ustedes. En 2015, fíjense, 2015, hay un proyecto muy interesante que validaba la posibilidad de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos decía: hay 3 ODS que con pequeños cambios resolvemos. Llegamos a las metas que nos plantea y cumplimos. Hay un grupo importante de ODS que tenemos que hacer cambios, bueno, en inglés lo denominaron revolución, tenemos que hacer cambios ya muy consistentes para conseguir cumplirlos. Pero ojo, porque hay 5 ODS que si no hacemos un cambio de sentido radical en lo que estamos haciendo, no seremos capaces de cumplirlos. Entre ellos estaba ahí el cambio climático. La gráfica que tienen ahí escoge unas metas concretas de cada ODS. En el cumplimiento de estos ODS, la educación tiene una mirada específica y tiene un compromiso y una responsabilidad específica. A pesar de ese concepto de visión de la Agenda 2030 en 5 Ps, a mí me gusta mucho pensar que realmente las 5 Ps, 2 son las más importantes, la de personas y las de planeta, y el resto, las otras 3, contribuyen al cumplimiento de esas 2. Sí. Prosperidad, paz y
y alianzas contribuyen a que podamos realmente cumplir los ODS que están vinculados a personas y a planeta. Bueno, y desde educación, ¿qué? Fíjense la situación de emergencia a la que que enfrentamos como humanidad. Tenemos encima de la mesa informes internacionales hechos por equipos expertos, ¿no?, sobre distintas cuestiones. Antes Marco resaltaba las que tienen que ver con pobreza y con las situaciones de desarrollo humano. Unas de las que están teniendo más repercusiones en medio son las que tienen que ver con lo ambiental, ¿no?, y sobre todo con el cambio climático. Estamos en una situación realmente grave. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué estamos haciendo en educación? ¿Qué podemos hacer en educación? Un clásico, ¿sí? La viñeta de Tonucci sobre la máquina de la escuela. Sé que no nos gusta mucho vernos así retratadas y retratados, ¿no? Pero realmente es verdad que algunos modelos educativos lo que hacen es reproducir procesos. Reproducir procesos que ahora mismo no nos podemos permitir. Y que además lo más lesivo, ¿no?, de esta viñeta es esa salida de residuos, ¿no?, de personas que no encajan dentro del modelo. La cuestión ahora ya va mucho más allá. Realmente esa salida sería esa parte de no dejar a nadie atrás, ¿no? Cómo conseguimos no dejar a las personas atrás dentro de la educación y de los sistemas educativos. Si pudiésemos pedir una redactación, ya no es posible, pero sería muy interesante, de esta viñeta con la mirada de la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía. Bueno, no me pararé aquí, pero hay una meta del objetivo 4 que nos habla de ese concepto de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Es muy interesante que lo hace de manera compacta. Hasta hace nada veníamos hablando de dos áreas de intervención y de dos marcos teóricos distintos. De la educación para el desarrollo sostenible, que además no le llamamos exactamente así, hay distintos conceptos, los tienen ustedes ahí, entre otros muchos, que referenciaban ese área de trabajo, y la de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, educación para el desarrollo y la ciudadanía mundial, que es el que utiliza UNESCO, ¿verdad? No nos perdamos en la maraña conceptual. La maraña conceptual al final lo que nos da también son pretextos, igual que la agenda, para poder tirar de los hilos y llegar realmente a donde queremos. Esta complejidad conceptual la ha generado también la propia UNESCO. La UNESCO tiene dos líneas de trabajo y dos líneas de informes, uno que responden a la parte ambiental y otra que responden a la parte de desarrollo humano, ¿no? Bueno, como educadoras, como educadores, vayamos un poco más allá y seamos capaces de ver las partes de confluencia. Como decía antes Marco, esto no es una cuestión de elegir, es una cuestión de que tenemos que transformar y tenemos que conseguir que las personas construyan un proyecto de vida que realmente tenga futuro y con el que estén a gusto. Yo aquí les he puesto, no los voy a desarrollar porque no me da tiempo, algunos marcos internacionales que nos sirven como referencia para poder trabajar y para poder desarrollar la planificación de los procesos educativos que llevamos a cabo y que tienen ustedes entre manos, ¿no? Entre manos. Uno es un enfoque muy grande, el enfoque de capacidades, en concreto el que tienen ahí es el de Martha Nussbaum. Es verdad que es un marco gigantesco, poco concreto, pero que nos ayuda a tener una mirada muy amplia sobre lo que estamos haciendo. Otro documento imprescindible en este ámbito es el de competencias para la sostenibilidad de UNESCO de 2017, que nos marcaba 8 competencias que tienen que estar sí o sí en los procesos educativos. Si no lo conocen, échenle un vistazo porque nos dan un marco de referencia muy interesante y sobre todo un marco de referencia muy amplio donde podemos chequear y comprobar lo que ya estamos haciendo y lo que nos falta. La OCDE en 2018 también nos da otro marco interesante. Por fin PISA, por primera vez, se sale de medir los lenguajes científico-técnicos como matemáticas, lengua, etcétera, etcétera, y se va a medir lo que denominó competencia global. Es posiblemente un marco incompleto,
es mucho más compleja la competencia para la ciudadanía global, pero fue un momento también importante, ¿no?, para el sector, para poner encima de la mesa el valor y la presencia que tenía en los procesos educativos. El más reciente son las áreas de competencia de la Unión Europea que se aprobaron el año pasado. Aquí sí que, si pueden, vayan al documento en inglés, porque la traducción tiene ciertas desviaciones del significado original y vale la pena hacer el esfuerzo de ver el texto original. Nos marca cuatro áreas de competencias y en total 12 competencias que son también muy amplias, y una de las que a mí me apasiona es la de los futuros, ¿no? La construcción de futuros, cómo en educación podemos aportar a esa capacidad de generar futuros, prever futuros sostenibles en un momento donde la incertidumbre es enorme, y desde los procesos educativos que lideramos, cómo podemos conseguir la construcción de esas capacidades y esas competencias para gestionar futuros distintos. Bueno, el último documento también de Naciones Unidas sobre reimaginar juntos nuestro futuro, uno de los informes de educación también va en esta línea. Y hay distintos materiales. Es verdad que he escogido cuestiones de aquí de España para que pudiesen ver un poco cómo se está trabajando. Y los he escogido intencionalmente porque, fíjense, los materiales que hablan sobre educación para la ciudadanía mundial o la ciudadanía global vienen todavía de las áreas de gestión de educación que tienen que ver con la cooperación internacional. Esto parece como un dislate, pero es así. La educación para la ciudadanía global sigue siendo gestionada desde las áreas administrativas que tienen responsabilidad en la cooperación internacional, no desde las áreas de educación. ¿Sí? Aquí en Galicia, por ejemplo, pasa esto, pero no estoy hablando de algo que sea extraordinario. Toda España funciona de esa manera, ¿no? Perfecto, gracias, José Manuel. Pues Galicia tiene sus planes concretos, se están estableciendo esas alianzas, esos puentes para intentar trabajar desde educación y desde cooperación internacional o desde las áreas de gobierno de medio ambiente, pero nos falta un camino. Y lo mismo pasa también con las entidades sin ánimo de lucro que están trabajando en cada uno de los sectores, ¿no? Sigue habiendo ahí como un campo que no acaba de coincidir. Momento dulce, por lo menos en España, respecto a la normativa que se está aprobando. Fíjense, he empezado por el final, discúlpenme aquí. Bueno, nada, voy al revés. En el 2021, iba hacia el año pasado, pero no, en el 2021 se aprueba un Real Decreto que afecta directamente a universidades y a la formación de los profesionales, de los egresados que producimos, perdónenme la expresión, pero que generamos y que educamos en las universidades, para que los ODS y los valores vinculados a los ODS estén obligatoriamente en las distintas titulaciones. La CRUE tiene su propio marco de competencias. La CRUE es la Conferencia de Rectores en las universidades españolas. Tiene su propio marco de referencia para hacer esta inserción, como una especie de chequeo para verificar y en estos días además estamos produciendo nuevos documentos. Si les interesa, pásense por la página web porque tendrán ahí documentación muy reciente. Y todo esto que estaba diciendo además tiene que ver con lo que también abordaba antes Marco. ¿Cómo vamos a abordar esta cuestión de la sostenibilidad? Si lo hacemos desde un enfoque blando para salir al paso, o si realmente nos vamos a sumergir y nos vamos a preocupar desde un enfoque crítico para hacer realmente cambios, ¿no? Hay dos términos relacionados con esos, que son los ODS Watching. La Agenda 2030 ha tenido un gran éxito en la imagen corporativa, realmente bonita, ¿no? Es apetecible ponerla, el rosco de colores, los ODS, cada uno con sus colores de contraste, etc. Pero también, esto tiene un riesgo, ¿no? De cómo la utilizamos. Termino. En educación, la cuestión que tenemos entre manos no es generar profesionalización, profesionales especializados en desarrollo sostenible o en sostenibilidad. Lo difícil es cómo conseguimos hacer llegar y trabajar con todas las personas desde este enfoque, ¿sí?
y solo hay una respuesta posible. Esto está muy simplificado. El profesor Touriñán podría desarrollarlo muchísimo más, ya nos ha dado algunos apuntes antes. Pero lo podemos hacer desde, y en las mesas anteriores también han salido, ¿no? Algunos apuntes sobre esto, desde el concepto de la educación integral, la educación personal y la educación patrimonial. La educación integral, como mínimo, cuenta con las dimensiones de la parte cognitiva del conocimiento. Esta es a la que más recurrimos, ¿no? Conozcamos los ODS, conozcamos qué es la sostenibilidad, insertemos contenidos de conocimiento en nuestras materias que tengan que ver con los ODS. Tenemos la parte de normas, de asunción de normas, la parte volitiva. Bueno, esta nos cuesta un poco más, pero nuestros sistemas educativos se llevan bien con estas dos partes, ¿no? A mí me maravilla cómo el sistema educativo es capaz de amoldarnos a determinadas normas que en otro marco no seríamos capaces, ¿no?, de ajustar. Pero ojo con la parte afectiva, y aquí tenemos también un reto muy grande con la parte de sostenibilidad. Y lo digo por lo que dije al inicio. Fíjense en el momento en el que están nuestros jóvenes trabajando y manejando la incertidumbre y el riesgo que supone la situación actual. Estamos hablando ya de coansiedad y de otros conceptos que surgen a partir de la situación emocional y afectiva que viven respecto, ¿no?, a la sostenibilidad. Respuestas de educación personal, es decir, que seamos capaces de generar en cada persona respuestas distintas, únicas. Esto tiene mucho que ver con la capacidad, con la creatividad, con el emprendimiento, con que cada uno en nuestros procesos, los procesos educativos que ustedes lideran, que nosotros lideramos, sean capaces de generar modelos únicos. No todas, la viñeta de antes de Tonucci, no todos tenemos que responder, ¿no?, al mismo patrón. Y por último, la educación patrimonial. La educación es nuestro mejor valor, es nuestra mejor inversión en nosotras y en nosotros mismos. Esto es una frase, hay una frase de Ken Robinson hablando de la creatividad sobre esto, y a mí siempre me gusta bromear con que además fue el eslogan de una conocida empresa de refrescos, ¿verdad? Generar nuestra mejor versión de nosotros y de nosotras mismas. Bueno, en educación tenemos una gran responsabilidad con este ámbito. Tenía alguna cosa más, profesor Touriñán, pero lo dejo aquí porque me he pasado mucho de tiempo, así que muchas gracias por la paciencia. Pilar, no tienes. No tengo, pero te voy a pedir, si me prestas, ¿podemos dejar la diapositiva de los ODS como agenda? ¿Podemos volver a conectar? ¿Podemos poner la presentación, la anterior? Sí, te la va a poner. Si no te importa, Silvana. No, la siguiente, la mía, la que he utilizado yo. Sí, muchísimas gracias. Gracias. A ver si te la pone. Estamos en ello. Bueno, Sí. por no perder tiempo, voy empezando. Tiene la palabra Pilar Ponce. Que me siento un poco como el último marido de Elizabeth Taylor, que ya no sabía cómo sorprenderla. Así que después de todo esto, pero bueno, lo intentaremos. Lo primero, muchísimas gracias, desde luego, a la organización de esta Conferencia Mundial de Educación, Familias Mundi, Escuelas Católicas de Galicia y sobre todo a mi querido Ángel Astorgano por la invitación. Es una oportunidad extraordinaria poder compartir aquí estas reflexiones y este tiempo con vosotros. Quería empezar también con una breve reflexión que ya han hecho los compañeros, con lo cual la haré todavía más breve, sobre esa cuestión de que antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran solamente pensando en el desarrollo y solo para los países del sur. A mí ya me parece un avance en humanización que hayamos hecho unos objetivos que nos implican y que nos interpelan y nos llaman a todos. Yo tuve además la suerte de estar en el equipo del Gobierno que preparó los indicadores de España para los ODS. Y comento, ¿no?, una breve anécdota, porque era curioso ver cómo de pronto tenías a todos los responsables ministeriales del ámbito de universidades, regiones, municipios, etcétera, pensando en cómo íbamos a aplicar eso a nosotros mismos, ¿no? Y metiéndose en una dinámica de la que el que obviamente ninguno venía de cooperación, salvo 2 o 3 marcianos que andábamos por ahí, se tenían que integrar. Me parece que nos llama la atención porque nos compromete y nos hace a todos pensar en cómo podemos mejorar, ¿no? La historia de estos indicadores dicen, bueno, todos estemos donde estemos, cada uno puede hacer un poco más y un poco mejor para conseguir esa sostenibilidad del planeta, ¿no?, esos objetivos de desarrollo sostenible, y así nos teníamos que marcar las metas. Como decía, me parece el primer paso en esa humanización, pensar que son para todos y no solo para unos pocos.
Los ODS, está claro, el central en educación es el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, de educación para todos. Y mi reflexión quiere ser un poquito sobre cómo la educación es algo transversal en todos los objetivos de desarrollo sostenible, porque además creo que esa mirada de todos los ODS desde la educación nos ayuda también a humanizarlos y a verlos con una visión más cercana y más, casi de a pie de tierra, ¿no? Cada uno de ellos. Primero habla del fin de la pobreza, pues difícilmente erradicaremos la pobreza sin educación. Y sobre todo sin una educación que nos permita romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto es una cuestión que podemos ver en todo el mundo, pero que desde luego vemos en el mal llamado, o en todo caso así llamado cuarto mundo, en los colectivos vulnerables que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Algunos ejemplos concretos. Según las estadísticas, los niños con madres sin estudios tienden a repetir ese patrón y a ser abandono educativo temprano, a no finalizar sus estudios. Y de la misma forma, pero al contrario, una niña cuya madre es STEM, de carreras de ciencias, pues con un porcentaje muy alto de probabilidades será también una mujer STEM y hará una carrera de ciencias. Y una niña estupendísima en matemáticas, si no tiene nadie alrededor que le haga ver que no hay ningún tipo de barrera más que las que ella tenga en la cabeza para estudiar una carrera de ciencias, pues probablemente su autopercepción la lleve a no elegir una carrera STEM por muy buena que sea, por ejemplo, en matemáticas. Son cuestiones, ¿no? Hasta tal punto influye nuestra familia, nuestro contexto, en nuestra educación, que tenemos que trabajar además con muchísimo detalle y que en ocasiones simplemente con procesos de acompañamiento, de orientación, podemos cambiarlas. Y todo eso, como decía, nos lleva a romper la rueda de la pobreza, esa transmisión intergeneracional de la pobreza, y a conseguir el fin de la pobreza. Necesitamos educación y ejemplos cercanos para que los más pequeños tengan más oportunidades y salgan de esa vulnerabilidad en la que están. Y además necesitamos verdaderamente entender cómo funciona esa rueda de la pobreza, ¿no? Esa autopercepción, por ejemplo, que yo decía, que hace que una persona vulnerable tome decisiones por debajo de sus posibilidades reales. En el caso de los estudios, por ejemplo. Y esto, de nuevo, no insisto, esta parte de transformación que va más allá de los números, de las estadísticas que tenemos que conseguir, si vemos los ODS desde un punto de vista educativo, creo que nos ayudan a humanizarlos, a ver la realidad que hay detrás de los ODS, ¿no? La cara de la gente, no solo las estadísticas a las que nos llevan las metas, los indicadores y demás. Algo similar pasa con el hambre cero, ¿no? Que también está vinculado a la educación. Y también está relacionado, por ejemplo, a la innovación y a un uso adecuado y saludable de lo que nos ofrece en la naturaleza. Os pongo un par de ejemplos. Hemos entrevistado en el último número de la revista del Consejo Escolar Debates a un reputado chef español, bastante conocido, y le preguntábamos si en España era caro o barato comer bien. Y él nos decía, no, no es caro si somos capaces de mirar con una mirada amplia. Si comemos cosas que de pronto se han dejado de consumir y que tienen un precio barato, como una trucha, unos boquerones, y que de pronto parece que no los comemos. Si pensamos en dar un puré de verduras y si el niño no se lo quiere comer, échale un quesito para ver si así se lo come, ¿no? Por decir, seamos un poco creativos, ayudemos a los niños a comer mejor, a evitar la obesidad infantil, que es una de las grandes pandemias que tenemos, ¿no? Pero además, más allá de nuestra realidad cercana, esa parte de innovación en agricultura y ganadería, en sistemas de regadío, en identificar los superalimentos. Qué importante es. Yo tengo un ejemplo súper sencillo, porque es importante, sobre todo cuando hablamos de otros lugares, que sean capaces de tener una buena alimentación y de evitar ese hambre, ¿no? De conseguir ese hambre cero con lo que tienen alrededor. Nosotros en el norte de Benín, que es una zona ya límite con el Sáhara, ya prácticamente desértica, descubrimos que había unos árboles que eran parte de estos superalimentos, ¿no? Y que sus hojas, si la gente se acostumbraba a cocinarlas, les podría ayudar porque eran mejor. Vamos, el salesiano que estaba allí, Antonio Gutiérrez, en Candi, decía, si esto es mucho mejor que las espinacas, ¿por qué no lo comemos? Nos dedicamos a plantar estos árboles en el patio de la parroquia, en la escuela, cerca del dispensario que teníamos,
no tenerlos cerca y hacer entender a la gente que podían alimentarse, que era necesario que empezaran a utilizar las hojas de aquellos árboles, que eran un superalimento para mejorar su alimentación. A veces hay respuestas sencillas y cercanas que tenemos que buscar. Y entonces es donde entra de nuevo la educación, porque eso es investigación e innovación, y porque además eso es educar a la gente a comer de otra manera. Algo tan importante que puede ser tan sencillo y que a veces nos parece que está a años luz. Si a veces no hay que inventar la rueda, hay que pensar en cómo funciona, ¿no? Salud y bienestar. ¿Sabéis lo importante que es enseñar a una madre de un poblado perdido de Angola que tiene que hervir el agua? Algo tan sencillo como hervir el agua evita que sus hijos se mueran. Pero si no se lo enseñas, no lo sabe. Y volvemos a la educación. Enseñar a hervir el agua, a utilizar una, ¿cómo se llama? A utilizar una mosquitera, por ejemplo, ¿no? Que sepan lo que es, enseñar a utilizarla, el cuidado que hay que tener. A veces simplemente, vuelvo de nuevo, ¿no? Prendiendo unas hojas a la entrada de la cabaña que puedan, ¿cómo se dice? Bueno, evitar a los mosquitos, ¿no? Espantar a los mosquitos. Pequeñas medidas que ayudan en esta salud, en el bienestar, en el agua y saneamiento también, en el objetivo número 6, y que pueden cambiar la realidad de muchísima gente. Hay un detalle muy interesante también. A mí me ha tocado vivir en Angola varias epidemias de cólera, además de una de Marburg, que es una enfermedad parecida al ébola, pero bastante más letal y más compleja y menos conocida porque se han dado menos brotes, gracias a Dios. Aparte del personal sanitario, de Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, CDC Atlanta, etcétera, no os podéis imaginar a qué expertos son a los que se envía a estos sitios con epidemias. Antropólogos. Antropólogos que entiendan la cultura del lugar donde se está dando esta epidemia, que ayuden a la gente a entender lo que está pasando y que desde sus costumbres y sus tradiciones les ayuden a evitarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Marburg es tan contagioso que es necesario quemar los cadáveres. Pero en estas culturas se están acostumbrando a hacer muchas ceremonias, a utilizar los cadáveres, las uñas, el pelo, no sé qué, la hechicería, un montón de cosas. Cambiarles radicalmente sus costumbres porque les va la vida en ello es muy difícil. Y quien ayuda a esto no es el médico con escafandra que llega allí a limpiar, no. Es el antropólogo, a través de la educación, a través de la cultura, entendiendo su cultura. El 4, que es educación de calidad, pues podríamos estar todo lo que quisiéramos hablando de él. La igualdad de género, está bien, necesitamos leyes, necesitamos normas, necesitamos marcos que aseguren esa igualdad, pero necesitamos la educación de todos desde pequeñitos, ¿no? Estamos trabajando, dentro de poco se presenta una ponencia de coeducación por parte del Consejo Escolar del Estado para hablar de estos temas. Al final es educación para entender que todos somos iguales. Agua y saneamiento, ya lo he comentado, energía asequible y no contaminante, que también está vinculada a la producción y el consumo responsable. De poco servirá que se haga lo grande si no somos capaces cada uno de tener esa educación y ese consumo responsable y de saber lo que supone, la huella que vamos dejando en el planeta, ¿no? Esto que a veces hablamos de las grandes empresas y que nos lo tenemos que aplicar a cada uno. Y de nuevo lo tenemos que ver desde un punto de vista educativo, no solo de cifras, de números y de estadísticas. El 8, trabajo decente y crecimiento económico, pues sin una formación mínima, con mucha complejidad llegaremos a alcanzar esos puestos de trabajo decente. Y nos podemos ir a cualquier lugar del mundo, pero simplemente vemos una diferencia entre, por ejemplo, España y Alemania, donde España tiene, las ratios son en alrededor de un 15-17% de gente con FP, veintitantos hemos llegado a tener el 30% de gente sin estudios, con secundaria o sin estudios, y luego ya sí un 40% de gente, casi un 50% de gente con estudios universitarios. En Alemania hay alrededor de un 30% con formación profesional, alrededor de un 50% con formación profesional, poco más de un 10% que tienen estudios obligatorios y algo alrededor del 30% con estudios universitarios. La calidad de los trabajos, la cualificación de los trabajos de España y de los de Alemania son bastante diferentes, igual que la media salarial, aunque sea comparada, etcétera.
tenemos que pensar en los estudios mínimos que necesitamos alcanzar para tener ese trabajo decente. Y aquí es un ejemplo y son unos datos, pero si pensamos en otros países, eso ya pues toma unas dimensiones estratosféricas. El 9 habla de industria, innovación e infraestructuras. Pues de nuevo hablamos de investigación, de formación y educación, reducción de desigualdades. Estamos en lo mismo. Ciudades y comunidades sostenibles. Puedes planificar la mejor Smart City. Hay unos ejemplos extraordinarios, pero como no eduques a la sociedad, como no enseñes a aprovechar de verdad esas Smart City, las herramientas que dan, la limpieza, etcétera, de poco te va a servir todo lo que tú pongas en marcha. Hay que educar. Producción y consumo responsable, ya hemos comentado, las ecológicas, acción por el clima, vida submarina, vida en los ecosistemas terrestres. ¿A quién os imagináis trabajando en todo esto? Científicos, habitualmente. Volvemos al ámbito de la educación. Paz, justicia e instituciones sólidas, pues no te quiero ni decir. Como desde la escuela no empecemos a trabajar estos valores, sobre todo lo que se refiere a convivencia, paz, comprensión de los derechos y de los deberes y de la responsabilidad, pues difícilmente llegaremos a respetarlos y a respetarlos de los demás cuando seamos mayores. Igual las alianzas para lograr objetivos. Nos han estado hablando antes del Parlamento de la Universal de la Juventud. Las alianzas al final es el diálogo, la cultura del diálogo. Y eso es importantísimo tenerlo y trabajarlo desde que estamos en la escuela. Con lo cual, como veis, un repaso de todos los ODS desde un punto de vista educativo. ¿Y cómo nos ayudan los ODS a humanizar? En el otro sentido, ¿qué pueden sumar los ODS a la educación? ¿No? Principalmente creo que pueden ayudarnos a conseguir esa educación integral de los jóvenes hoy, porque insisten en todas estas cuestiones que debemos tener en cuenta, como la fragilidad del planeta, de los seres humanos, nos hacen conscientes de esa fragilidad, de nuestras propias limitaciones, de las desigualdades que existen, y nos dan esa visión más humana de lo que pasa alrededor nuestro, que además es uno de los retos que tenemos y que tenemos los docentes con los jóvenes y desde luego que van a tener ellos en el futuro, ¿no? Ver el mundo con una visión más humana. Hablábamos también de educar para humanizar. Pues comparto con vosotros brevemente lo que dice el secretario general del Consejo, José Manuel Arribas, sobre cambiar de la pedagogía del espejo a la pedagogía de la mirada. Pasar de un formato arrogante de docencia en el que tú lo sabes todo y tú enseñas, a un formato en el que tú también tienes que aprender y tienes que cuidar la mirada al alumno, mirarle de verdad, encontrarnos con él de verdad. Y, desde luego, poner al alumno en el centro. Decía ayer el profesor Juan Fernández Sánchez que el docente debe entrar en el aula con ganas de aprender y de aprender de sus alumnos, ¿no? Esto es lo que tenemos, el cambio de paradigma que debemos impulsar, la mirada para aprender con los alumnos. Son esos detalles que harán que tengamos una educación más humana y que se deje muchísimo pozo en los chavales, porque si lo hacemos desde el corazón probablemente se les quedará de verdad. Como dice mi querido José Antonio Luengo, el decano del Colegio de la Psicología de Madrid, ponte a la altura del niño, pon tus ojos a la altura del suyo, mírale y pregúntale ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? Interésate por él. Decía San Juan Bosco, sed como ellos. Nos hablaba de empatía, empatizar con los niños, entender lo que les pasa, ¿no? Y mucho antes, ¿no? Hablaban antes, hace 200 años ya nos hablaba del sistema preventivo, de esa prevención antes del castigo, de estar con los chavales, entenderlos y trabajar con ellos y para ellos. Ahora hablamos de la ética de los cuidados y la educación de los cuidados, que de nuevo nos hace cambiar el paradigma para pensar en ese cuidado, en esa humanidad que tenemos que tener en todo. El último libro de Victoria Camps, Tiempo de cuidados, se lo recomiendo, habla de cómo se tendría que hacer esto, pero en todas partes, en la administración, en casa, en todos los sitios, ¿no? Y cómo el cuidado debería de ser algo tan importante como la justicia, porque al final la justicia también forma parte del cuidado de la sociedad, ¿no? Actuar de una forma más pausada y responsable, pensar en las personas que tenemos enfrente, algo que el tiempo del ruido, la modernidad líquida, las frisas, las redes nos van robando, ¿no?
Y ya termino. Tuve la circunstancia de vivir mi primer embarazo a la vez que vivía el cáncer de mi padre que terminó en su muerte. Por sacar algo positivo, lo que más me enseñó aquello fue mirar a mi padre, pausarme, parar todo lo que tenía en marcha porque le tenía que cuidar y aprender de verdad lo que era el cuidado para luego aplicarlo con mi hijo y poderle mirar de forma pausada, poderle dar de comer de forma pausada y estar con él con la máxima atención, como mi padre a través de su enfermedad me había enseñado apenas unas semanas antes de irse. Esa pausa, esa atención, prestar atención a las personas, el cariño a las cosas bien hechas, es tan importante y eso es lo que nos lleva a humanizar la educación. Y todos los que tenemos vocación docente lo sabemos, porque tenemos los ojos de mirar al otro, y ya no digo solo al alumno, al otro en general, porque es una deformación profesional, de forma única, entendiendo sus capacidades, sus competencias, lo que tenemos que trabajar con él y si prestamos atención, además, entendiendo lo que le pasa. No podemos ser autómatas acelerados que seguimos pasos sin pensar. Necesitamos ser humanos con propósitos que traten con respeto y cercanía al resto de los humanos. Y esto es importante en toda la vida y desde luego más en la educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar la intervención. Les ha gustado, ¿verdad? Lo han hecho bien. Bueno. ¿Una pregunta? Sí, pero vamos a hacer una conclusión y que después pregunten lo que quieran. El objetivo de esta mesa era llegar a hacer un viaje a través de los objetivos para la educación. Y el problema es que los educadores tenemos que hacer algo con los objetivos. Algo que nos queda en la cabeza a todos es que sería posible que cada materia escolar, si alguien lo propone en serio, sea capaz de definir qué puede hacer por los objetivos del desarrollo desde la materia. ¿Qué puede hacer un libro de química? Porque no vamos a cambiar todo el sistema y pensar solo en problemas y tareas. ¿Qué puede hacer un libro de química para los objetivos del desarrollo? ¿Qué puede hacer un libro de historia? ¿Qué puede hacer? Eso es una visión que se puede hacer desde la educación. No hacen falta políticos que pongan dinero, solo hace falta que se programe la educación teniendo en cuenta esos objetivos. Y hay otra cosa que solo podemos hacer nosotros. Y es que, como les acaban de decir, no hay manera de pensar en los objetivos del desarrollo sostenible si no es desde el punto de vista del valor educativo que tiene. Y cualquier valor, los profesionales de la educación tienen que tratarlo no como algo que enseñan, no es enseñar unos valores, es saber educar con esos valores. Y eso supone siempre el paso del conocimiento a la acción. En cualquier valor concreto, un educador tiene que conseguir que la gente haga lo siguiente: elija, se comprometa y decida. Y decidir para realizar supone siempre, a través de la acción, ejecutar lo comprendido e interpretado expresándolo. Así que cualquier valor que se proponga, hay que saber elegirlo, hay que comprometerse con él, hay que decidir y hay que realizarlo, comprendiendo, expresando e interpretando lo que significa. Si no se hace eso, no se consigue la concordancia valores-sentimientos. Y es la base para llegar. Como les diría un psicólogo, generen actitudes. ¿De qué? Reconocimiento, aceptación, acogida y entrega a cada uno de esos valores que hay que proponer a través del sistema educativo. Y ahora estamos a su disposición para todas las preguntas que quieran. Y ahora tenemos 5 minutos. ¿Alguna cuestión, alguna reflexión, alguna aportación antes de comenzar el último baile del día, que es la entrega de los Jacobus de la educación? Un par de preguntas. Voy a señalar con el dedo y a alguien se le tiene que ocurrir. Tú por sonreír. ¿Qué preguntarías? Sí, se te ve con ganas. Pois no sistema educativo actual, cal é o valor que se dá á educación emocional ou a tratar temas como a ansiedade para saber, pois, por matemáticas, ciencias da natureza, física ou química? Gracias. ¿Y quién le responde?
aquí en galego. Pero sí. Pilar, Marcos, ¿lo habéis entendido? Ha hablado en la lengua más bonita que hay en el mundo, Por supuesto. la lengua de Bolborete y de Tanxugueiras. Sé que lo habláis en la intimidad, pero si eso que conteste ¿Podrías traducir Silvana, para todos? ¿eh? ¿Podríais traducirlo para todos? No vaya a ser que alguien no haya entendido y no sepa de qué se va a hablar. Por favor, Yo lo voy a Se lo traducir paso él. que lo diga él. Pues qué importancia tiene la educación emocional y tratar temas como la ecoansiedad o pues bueno, esos temas de educación emocional pues en todas las materias de una forma transversal. Gracias. Pues mira, yo si me permitís, porque lo estamos trabajando Sí. bastante en la Comunidad de Madrid, la educación emocional tiene una importancia vital. Ya no solamente cómo traduces la matemática a la educación emocional, sino que es una cuestión que tiene que estar presente en el aula, porque es también esa forma de ayudar, ¿no?, a los chavales a trasladar, a entender qué les está pasando. Y esto que lo trabajamos mucho y que es súper sencillo en las etapas de infantil, sobre todo, ¿no?, para que vayan reconociendo, y primaria, se hace bastante más complejo en secundaria y ya no te quiero decir en bachillerato, pero cada vez más se trabaja en los centros, sobre todo por el primer paso, ¿no?, formar y sensibilizar a los docentes para que entiendan, ¿no?, ese ahora mismo que está el tema del coordinador de bienestar. El coordinador del bienestar, al final, una de sus muchas funciones es llevar esa preocupación por la educación emocional de los chicos en todo y ayudarles a entender en la clase en la que sea y pase lo que pase, qué está pasando y qué les está pasando. Nosotros cuando tenemos ahora mismo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hemos creado una de las unidades dentro de la unidad de convivencia, convivencia contra el acoso escolar y atención y ayuda en duelo por el número de suicidios que hay. Al final tú lo trabajas con la clase como grupo, sobre todo en esas circunstancias tan complejas en las que todo el grupo necesita ese apoyo. Y tú haces que se implique todo el claustro docente. La de matemáticas, como nos ha pasado en alguna ocasión, no puede decir, no, si yo sé que este niño está mal, pero es que yo soy la de matemáticas. No, mire, perdone, usted es una docente. Y se la presupone una sensibilidad como persona y como docente, sea de matemáticas o de física y química, me da igual. Entonces, ese trabajo, sobre todo, en primer lugar con los docentes, para poder llevar la educación emocional a todo el trabajo, a toda la actividad docente que se da en las clases, sea la materia la que sea, ¿no? Nosotros tenemos formaciones, desde el Consejo hemos dado distintas formaciones, revistas, etcétera, los centros de formación del profesorado, para que se pueda llevar a cabo y se trabaje en todo el centro. Y esa figura del coordinador de bienestar yo creo que es importante también para que todos los docentes lo entiendan, no porque tengamos que traducir el número E en una emoción, sino porque tienes que estar ayudando a los chicos en clase todo el tiempo, seas el profe que seas, a que vayan comprendiendo sus frustraciones, su ansiedad, ¿no? Y gracias, desafortunadamente ha tenido que ser algo tan fuerte como la pandemia y lo que estamos viviendo, lo que nos ha hecho darnos cuenta de, ojo, que está muy bien el monstruo de los colores en infantil, pero es que los de bachillerato y los de eso también necesitan el monstruo de los colores, de otra forma. Pero también hace falta entenderlo y creo que todo esto al final nos ha llevado a poner el foco también a cómo alargar de verdad y a cómo llevarla a todas las clases a través de los docentes que lo tienen que saber y ya en cada sitio pues con unas actividades concretas según el caso. Gracias. Me toca a mí. Sí, porque una cosa es lo que hace la administración para mejorar, que está muy bien, y otra es lo que nos dice la pedagogía que tenemos que hacer. Bueno, yo lo que hacen los coles, no la Ya, ya. administración, lo que hacen los coles. Los coles. Pues lo que dice la pedagogía que se puede hacer en los coles también. Educación emocional es una palabra muy interesante, pero emoción es distinto de sentimiento. Y en la educación trabajamos la afectividad de las personas. La afectividad es experiencia sentida de la emoción. Y el sentimiento es experiencia sentida del valor del afecto. Esto es muy importante. Una cosa es algo que vale 5 pesetas o 5 euros. Y otra cosa es que eso de 5 euros me lo regaló mi abuelo y ahora se murió. Y para mí vale 1 millón de euros eso que me regaló mi abuelo. La experiencia sentida de la emoción genera afectividad. Y la experiencia sentida del valor del afecto es algo que forma parte de la educación afectiva. Y la educación afectiva es solo una parte de la educación. Un profesor tiene que trabajar obligatoriamente con todas las actividades comunes de los alumnos.
Los alumnos tienen en la cabeza varias actividades comunes: pensar, sentir, querer, elegir hacer, decidir actuar y crear. Y las actividades externas que realiza son juego, trabajo, estudio, indagación, intervención y relación. Todo eso lo hacen los niños porque forma parte de su actividad común. Y tanto que hablemos de sentimientos, como de voluntad, como de intenciones, como de decisiones, como de normas, tenemos que aplicar todas esas actividades comunes. Por eso yo os decía que lo importante es generar en los niños capacidad para concordar el valor y el sentimiento, que reconozcan algo, que lo elijan, que se comprometan y que se entusiasmen. Y por eso hay educación emocional. Mal dicho, porque lo que hay es educación afectiva. Es más, curiosamente, Goleman puso esa palabra de moda, pero es Aristóteles el que unió cabeza y corazón. Y Pascal dijo que había cosas en el corazón que no entendía la cabeza. Y nosotros decimos que la educación es afectiva, pero no todo en la educación es educación de la afectividad. Y no hay educación que se realice si no se tiene en cuenta inteligencia, voluntad, operatividad, creatividad, decisión y además afecto. Habló el profesor y habló bien. Y no está enfadado, no es una bronca. Es su carácter, que diría un amigo mío. Muchísimas gracias, profesor Torullán. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Pilar. Terio. Gracias, Silvana. Gracias, Marco. Gracias a todos.